Bueno, ya había estado con nosotros, Alesia ya había estado con nosotros. Y es Ghidini o Guedini. Ghidini. Putin también. Pero ha tenido valor, no pone Alesia P. Ghidini. No. Yo no me avergüenzo de mi apellido. Solo faltaría. Sí, me avergüenzo de que haya un señor que lo haya echado a perder. Bueno, Alesia conoce bien, conoce no solo personalmente a la gente, sino conoce los sitios. Una de las cosas más terribles que está pasando es que hay gente que está montando el pollo, no sabe ni lo que es Palestina, ni dónde está, ni dónde viene el nombre, ni cuándo empieza Israel. No sabe absolutamente nada, pero le dan un potito criminal, y se pone a tirar a los ciclistas al suelo, los agrede. Bueno, yo es que no sé. 3 o 4 cosas, Alesia, que la gente no sabe realmente de Palestina y que a ti te llamen la atención. Bueno, ante todo, el Estado palestino nunca ha existido. Nunca ha existido. Cuando cae el Imperio Otomano, hay un acuerdo que es durante la Primera Guerra Mundial, hay un acuerdo entre el Imperio Británico y Francia. El acuerdo se llama Sykes-Picot y básicamente se reparten ese territorio. Al norte el mandato británico, al sur el mandato francés. Si una persona no conoce los hechos históricos fundamentales, no puede entender que nunca existió un Estado del río hasta el mar, que es el eslogan que hay en este momento, y que sobre todo no sabe lo que es la declaración del Balfour, que es el apoyo del Imperio Británico. Por lo tanto, hay unos hechos históricos que tienes que conocer antes de defender una causa. Luego podemos hablar de derecho humanitario. Yo considero que se está violando el derecho humanitario en la zona en este momento, pero también hay que saber que es un gobierno, el gobierno de Netanyahu, que tiene un 26% de apoyo en la Asamblea israelí, son 32 diputados, y que eso puede cambiar en un futuro y quizás cambiar también pues las circunstancias de esta tragedia, porque nadie está poniendo en duda que haya una tragedia en marcha en este territorio. Si conoces la zona, yo conozco Cisjordania, he estado en Ramallah, te das cuenta que la sociedad palestina no es lo que nosotros en el imaginario colectivo tenemos. No ha habido ni un Estado palestino y al mismo tiempo hay una sociedad donde hay unas oligarquías o una oligarquía compuesta por una serie de familias muy ricas, que tienen negocios en distintos sectores, sector bancario, sector farmacéutico y mucho también en el sector de la construcción. Estas familias, ¿cómo interactúan con Fatah y con Hamas? ¿Qué son Fatah y Hamas? Fatah es el derivado, digamos así, de la idea de Yasser Arafat, y en cambio Hamas es un grupo radical yihadista que gobierna en Gaza. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Bueno, se odian bastante, ¿no? Se matan y se odian bastante. La idea de Yasser Arafat sí era instaurar un Estado palestino, pero la gran diferencia es que Israel sí logra desarrollar unas instituciones políticas y económicas, aparte de ser una democracia o no, porque allí hay otros países que tampoco son democracia y bueno, pues los reconocemos. Pero es que el problema es que Palestina no logra establecer un Estado. Hay una asamblea, digamos así, pero no es realmente un Estado. ¿Por qué? Porque un Estado, ¿por qué se compone? Pues por un territorio, una capital, un gobierno, todas estas instituciones. Unas fronteras que aquí es... Que tienes que reconocer tú para que te reconozcan. Y hay hechos tan controvertidos como que el muro que separa Israel de Cisjordania en parte está construido con cemento palestino. Y las familias que tienen estos negocios hacen negocios con Israel. Lo cual yo no considero que sea malo, porque el comercio puede ser una vía hacia la paz, y lo ha sido, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero considero que la imagen que tenemos nosotros de los palestinos, de un pueblo enteramente refugiado, enteramente sometido, no es del todo cierta. Y si viajas allí, pues te das cuenta. Yo recuerdo haber estado en Israel y además hay una cosa que me llama mucho la atención.
la matanza de atletas israelíes, ahora que se han cargado la Vuelta a España, pues deportistas de élite, la matanza de Múnich, el 72, me parece que 74, ¿no? 74, 72, sí. Bueno, en ese momento, pues el grupo que lo lleva, que perpetra la matanza, muy deliberada, muy preparada, se hace llamar Septiembre Negro. Se hace llamar Septiembre Negro en recuerdo de la matanza de 14.000 dizque palestinos, vamos a llamarlos así, a los que había matado Hussein de Jordania. O sea, ningún judío intervino en eso. Habían destruido el Líbano, porque lo destruyó Arafat, porque eran pistoleros que vivían de la guerra, como señores de la guerra, multimillonarios, grandes ladrones, etc. Y entonces, cuando los echan del Líbano, entonces se van hacia Jordania. Y en día y medio mata a 14.000 Hussein de Jordania. Pues claro, el ejército entrenado, y de lo peor, era casi tan poderoso como el jordano. No puede ser. Y eso que es que conmemora la mayor matanza palestina que la hacen los jordanos, resulta que se lo ponen de nombre para matar a israelíes. O sea, la propaganda lo domina todo. Aquí hay otro tema y yo estoy de acuerdo con Noam Chomsky. Noam Chomsky dice que la causa palestina no tiene un apoyo internacional suficiente. Y yo digo, ok, pero sí, el apoyo internacional que tiene que tener es el de Egipto, porque Rafah, el paso de Rafah, linda con Egipto en Gaza. Y está cerrado. Y está cerrado. ¿Y por qué no lo abren? Humanitariamente hablando, habría que abrir inmediatamente el paso de Rafah. Cisjordania es una escisión de Jordania. El rey Hussein era el rey, o sea, los palestinos, étnicamente hablando, derivan, o sea, pertenecen a los jordanos. Entonces, es que ellos mismos no ayudan. Hay países del Golfo, mismamente Dubái, 86% de población extranjera, 14% de población dubaití de verdad. ¿De dónde importan la mano de obra? De Sri Lanka, de Bangladesh, de la India. ¿Por qué no se está ayudando al pueblo palestino? Ellos mismos, que además tienen la relación, digamos, cultural y religiosa directa. ¿Por qué ellos mismos, los musulmanes, los árabes, no ayudan a su pueblo palestino? Ya que es pues, una causa que desde luego tiene que despertar nuestra sensibilidad humanitaria. Eso está claro. La suya, ¿no? No, desde luego. Es que los no que los conocen bien. Pues hablabais de propaganda, también de manipulación informativa. Hemos asistido a un capítulo muy descarado y muy evidente en los medios españoles hace tan solo unas horas. Vamos a escuchar, si os parece, el siguiente fragmento del responsable, del portavoz del Ejército de Israel, ayer hablando de la operación que se estaba desarrollando en directo en Gaza. Se trata de medios de vigilancia e infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hamás para vigilar y dañar a las fuerzas de seguridad de Israel que operan en el terreno. Actuaremos hasta que se alcancen los objetivos. No está limitado el tiempo. Estimamos que serán unos meses para tomar el control de estos centros de gravedad de la ciudad de Gaza y varios meses más para sanearla, donde la infraestructura es profunda y establecida. Se refiere el portavoz a la infraestructura terrorista de Hamás, a los túneles. Los inmensos túneles. Efectivamente. Bueno, pues El País, La Sexta, Antena 3, Telemadrid se hacen eco, y podría seguir, del teletipo de la agencia EFE, que dice lo siguiente y lo presenta como una declaración textual de este portavoz al que acabamos de escuchar del Ejército de Israel. Y en sus centros de gravedad y varios meses hasta que quede completamente destruida la ciudad de Gaza. Escuchamos, por ejemplo, a la reportera en la zona de Antena 3. Así es, y el ejército acaba de decir que la invasión total de Ciudad de Gaza le llevará varios meses y otros tantos más para destruirla por completo. Destruir la Ciudad de Gaza por completo. No, es exactamente lo contrario de lo que ha dicho ahí y de lo que está haciendo Israel. Y escuchamos al reportero, al enviado especial, al corresponsal de Televisión Española. Arde Gaza, decía, y ese Arde Gaza se traducía en principio en más bombardeos y luego en el inicio de la ofensiva terrestre. Calle por calle el ejército ha ido avanzando de las manipulación informativa
O sea, sí. Además, muy fácil de desmontar porque el portavoz del ejército hacía la declaración en inglés, se puede traducir perfectamente. De hecho, los medios, la BBC, los medios británicos lo traducían perfectamente sin ningún tipo de matiz, y aquí se hacía todo lo contrario, y la agencia oficial de noticias española, EFE... Bueno, es que eso es el pan nuestro de cada día. Esta noche, yo lo he comentado esta mañana porque lo leí de madrugada, y ahí, Alesia, me llamaba la atención. Una relatora de la ONU, es decir, la encargada de investigación, que después de investigar lo que sea, pues eleva a públicas unas conclusiones que tienen que estar muy fundamentadas, porque la ONU la pagamos todos. Yo la cerraría el primero. Es más, ese horrendo edificio, que es una caja de cerillas hipertrofiada, lo volaría porque quedaría un parque estupendo, como Central Park. Pero es eso. Dice, primero, han muerto 680.000 gazatíes. Ahora todo el mundo dice gazatíe como si lo hubiera dicho toda la vida. Dice, pero hombre, si los de Hamás dicen que han muerto 61.000 entre civiles y militares, ¿cómo van a morir 680.000? O sea, 10 veces más de lo que dice Hamás. Más. Añade, estas cifras son muy difíciles, prácticamente es imposible probarlas. No las puedes probar y las publicas. Pero el detalle mejor es el de los niños, para que llore Almodóvar. Dice, han muerto, y esto es lo peor, lo más grave, de hambre, de todo, de las quemados. 350.000 niños. Nunca ha habido 300.000 niños en Gaza. Nunca ningún censo da 350.000 niños, ni vivos, como va a haber de muertos. Pues lo publican, y esa es la apoyatura junto con los datos de Hamás. La ONU directamente, esta tía, que esa es italiana, por cierto. Sí, Francesca Albanese es. Albanese. Sí. Bueno, Albanese es Albania. Estos sí, pero de Hoxha están... Sí, pero ella es una activista. Pero es una activista. Ayer, lo he leído hoy, a lo mejor lo publicó ayer, Martín Barsavsky hacía un análisis de los 3 que han hecho un informe sobre el genocidio de Israel. Son 3 activistas antisemitas, rabiosamente antisemitas. Es que Israel, hay que ver qué genocidio más atroz. Vamos a ver. Pero si es que tú no puedes mentir sobre los muertos, mienten. Tú no puedes mentir sobre los vivos, mienten. Ya. A ver, si hay algo exitoso en todo lo que está pasando desde el 7 de octubre, es la campaña de marketing político de Hamás. Es absolutamente exitosa. Nos ha llevado a donde ellos querían. Por desgracia, el terrorismo, aunque suene duro decirlo, es marketing político. Es un grupo que se sabe inferior en número o en capacidades, que lucha contra una estructura superior y que intenta provocar el mayor daño posible con titulares, matando a inocentes y utilizando inocentes para ello. En esto Hamás es totalmente exitoso. Ha conseguido que gran parte de Occidente, también gente que a lo mejor no era activista pro Palestina antes, ahora lo sea. Entonces la propaganda está surtiendo su efecto, y el antisemitismo está surtiendo su efecto. O sea, estamos en contra de ciudadanos israelíes y no de un gobierno israelí, que podemos estar en acuerdo, en desacuerdo con ellos. Por lo tanto, al final hay que aceptar que jamás nos ha llevado a todos, y todos estamos picando, y aquí en España especialmente estamos picando en esta trampa que nos han puesto y en el debate semántico sobre genocidio. Para decidir si algo es un genocidio, esto pasó con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes en la ex Yugoslavia, se dijo que fue genocidio a posteriori. Por supuesto, antes hubo unos informes de la ONU, pero no es lo mismo un organismo independiente dentro de la ONU, como es este caso, que el Consejo de Seguridad de la ONU, que sus decisiones son vinculantes. Ni siquiera las de la Asamblea General son vinculantes, son recomendaciones. Por lo tanto, al final lo llamaremos genocidio. Es probable, puede ser, pero de momento... No será los que sabemos que es genocidio, porque esto, yo me recuerdo cuando decían los de la manada, no es agresión, es violación. Di violación. El otro día Sánchez, diga genocidio. Sí. No voy a decir lo que tú quieres que diga. Es una trampa. Pero es un acto totalitario. Y eso en eso la izquierda lo aborda. Y los separatistas más. Ya dice Confucio que el que nombra las cosas las posee.
Y eso es así. El otro día había una lerda del Bénega que decía, estoy harta, me duelen los oídos de oír Orense. Bueno, es que en español Orense es Orense. En gallego será Ourense y no sé cómo será en francés. Pero a nadie le molesta, a nadie que sea de Nueva York, norteamericano, que España hable de Nueva York y no New York. Bueno, Federico, hemos extraído de un atasco madrileño a Paco de un Maruenda, atasco de los nuevos tiempos. Lleva una hora retenido. La verdad es que circular por la ciudad de Madrid es que han hecho todas las obras a la vez. Cada obra me parece bien, pero ve todas. Bueno, espectacular, ¿eh? Te he de decir que desde que vengo a este programa, que tengo el honor, nunca había tardado 1 hora y media en llegar. Pero es que hasta el ascensor del edificio se ha puesto en mi contra. Bueno, es que te lo juro. Ascensor. Dicen que inteligente, es muy borde. No. Esta casa la hizo Luis del Rivero, que es un tío inteligente, pero muy complicado. Pero es que además no hay escalera, ¿no? Porque estaba con una pobre joven ahí a mi lado y me dice, no te preocupes, a esta hora es normal. Y además ¿no? hay dos bases. Sí, que es una entrada, y la de arriba, que es otra entrada. Sí, es una cosa impresionante. Pues parece que escuchemos brevemente la sesión de control. Feijóo está interpelando al presidente del gobierno. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Le ha vuelto a cortar, lo mismo que la semana pasada. Se ha aficionado ya. Cariño Armengol. Cariño, es que claro, ¿cuándo estará viéndolo? Pero aquí hay una cuestión. Entiendo que el argumento, yo estoy en contra. Jamás solo se lo puede cargar Netanyahu. Nadie más. De manera que si no quieres que forme parte del futuro, tendrá que cargárselo el único que se lo quiere cargar. Pero hay una cuestión de fondo que al menos entra. Bueno, pero vamos a oír al monstruo. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza le llaman la estabilidad golpe de Estado, crisis territorial. Es un farsante, es un miserable. Porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa. Es Yolanda Díaz, nos ha hecho obreguista. Pijo de los prostíbulos. Sí, exacto, como le llamaba el tío de Yolanda, ¿no? Pijo socialista, ¿sabes? Pues eso. Que vivía de los prostíbulos y de los saunas gays. No, la verdad es que es una situación absolutamente impresionante, ¿no? No hay parangón en Europa, ¿no? Un presidente que es un mentiroso compulsivo, que lo manipula todo, que dice una cosa y hace la contraria, y luego, claro, a mí remontarnos a lo que pasó en la etapa de Rajoy, pues ya llega un momento que me da pereza por la mentira. Porque, claro, hay que ver la España del año 2011 que deja Zapatero, ¿no? Que es una situación catastrófica. Bueno, ni se presenta a las elecciones. Efectivamente, por cierto, no cumple los 4 años, que dice este más tuerzo ahora, y bueno, y Pachi nadie, que cada 4 años es cuando, cada 4 años menos cuando es cada 2 o cada 3. Es que es muy fácil sobrevivir políticamente si no tienes ningún principio. Bueno, lo que comentabais que es un escándalo, ¿no? Que una empresa, yo soy catalán, tenga que tener a alguien que hable catalán, gallego, euskera, debería también hablar francés, inglés, alemán, italiano, decir una cosa, bueno, oiga, por favor, es una barbaridad. Y luego este tema, que es un tema pues que es muy fácil de manipular, ¿no? Porque al final la batalla, lo decía Alesia muy bien, ¿no? Y os venía, la parte buena es que os venía escuchando y disfrutando, eso es lo interesante, ¿no? Pero es verdad que se parte de una base de la agresión de un gobierno, ¿no? Es del gobierno de Gaza, que es un gobierno ilegítimo, que no ha convocado más elecciones, pero que efectivamente las ganó en su momento y ya no volvió a convocar, ¿no? Bueno, pues, además mató a los que perdieron. Exactamente. Y lanzó un ataque brutal, ¿no? Brutal, una agresión, vamos, que en cualquier momento de la historia de la humanidad, eso es el inicio de una guerra, y es el inicio de una guerra. Yo estoy a favor del gobierno de Netanyahu, no me importa
decirlo, me es igual que me cancelen, está muy bien el nombre del libro, me importa un pepino. Es verdad que yo me puedo defender, es decir, es la única ventaja frente a mucha gente que es o cobarde o que les cancelan y no pueden defenderse, ¿no? Entonces hay un gobierno que es un Estado que es democrático, que es agredido por unos asesinos y criminales que si ganaran establecerían un régimen totalitario allí, pues como ha pasado en Afganistán. Como sus jefes de Irán. Efectivamente, ¿no? Y bajo el control de Putin, ¿no? ¿Y por qué ataca Hamás en ese momento histórico concreto? No olvidemos a Arabia Saudí. Arabia Saudí estaba a punto ya de llegar a un acuerdo. Y Marruecos. Efectivamente. El pacto de Abraham. Y revientan todo, ¿no? Entonces, Hamás, mira, ahí yo no voy a negar que también en el ecosistema complicado de lo que citabais antes, ¿no? De lo que es Israel, hay un porcentaje de sionistas radicales que siempre que pueden, pues hacen la matanza de la cueva de los profetas, etcétera. Siempre que llega hay un momento que una de las partes va a llegar a un acuerdo, montan el lío, ¿no? Y lo revientan, unos u otros, ¿no? Hay que decir que no reconocen a Israel. No, vamos, ¿cómo van a reconocer? No, claro. Eso es tremendo. Entonces, es un Estado asediado, ¿sabes? Yo ayer estaba comiendo con un amigo de origen judío, vamos, ¿no? Y que no había visto, le ponía la película que no tiene nada que ver, pero me impactó cuando la vi, que es Guerra Mundial Z, ¿no? Y os acordáis la imagen aquella de Israel que está con las murallas protegiéndose, ¿sabes? De la llegada de la contaminación zombie, eso es la película, ¿no? Pero pensé, eso es Israel, ¿no? Es decir, es una democracia, gente tolerante, porque allí no hay problemas, hay judíos. 2 millones de árabes en Israel. Oye, el 20%, entre 10 y 16 diputados, 17, ¿no? Israel tiene unos 9,5 millones de habitantes. 2 millones son árabes. Hablando de cancelación, me parece, y además que vosotros estáis en el ámbito universitario, los dos, me parece muy relevante lo que ha sucedido en la Universidad de Salamanca con la profesora Garit Nahari, que es una investigadora extraordinaria en el ámbito policial. Ella ha desarrollado una técnica de investigación y de interrogatorio policial que es internacional, es un ejemplo en las escuelas y ha sido cancelada en 2 charlas que iba a dar con estudiantes, pero por la presión de las asociaciones estudiantiles que han presionado a la universidad y en concreto a los decanos de Derecho y de Psicología para que cancelen su charla. Porque cuando un decano de Derecho llegan unos tíos que están defendiendo a estos criminales y además no una experta que va a hablar de eso, sino de otra cosa, no eres un decano, eres un monigote. Sí, decía Feijóo, usted ha condenado al pueblo de Israel, ¿no? Sí. No a su gobierno, al pueblo de Israel, ¿no? Sí. Bueno, los ciclistas, que encima había muy pocos israelíes. Uno. Sí, había uno que además lo protegieron todos los demás ciclistas. Sí, no, eso es, pero antes citaba Alesia también la parte histórica, ¿no? Porque es que Palestina nunca ha existido. Nunca ha existido. Ni como es más, Estado, a este paso nunca existirá. Y Palestina, Siria, como todo el mundo sabe, es una imposición romana para acabar con el nombre histórico, ¿no? De Judea, reinos de Judea e Israel, ¿no? Entonces, es que la historia está ahí. Viene de los filisteos, que era filistín, que es una de las raíces que se da. Pero estamos hablando de la presencia del reino de los judíos, Flavio Josefo, la historia de la guerra de los judíos. Estamos hablando de 2000 años, cuando Mahoma no es que no existiera, es que no era ni concebible. Bueno, y entonces están empeñados, invadieron sus tierras. No. ¿Qué tierras? Si los judíos están ahí de toda la vida. No, pero aparte, muy importante, durante la diáspora, después de, incluso antes, a primeros del siglo XX, hay que decirlo muy claro, los judíos que llegan a estos territorios se los compran, Claro. que no es verdad que los ocupan, Claro. los compran. Entonces, eso no es una ocupación ilegal. Luego es verdad que hay asentamientos, esto es cierto, hay asentamientos que han ampliado los territorios de Israel. Pero por las guerras. Por las guerras. Las 3 guerras empiezan por parte del mundo árabe. La de los 6 días, la del Yom Kippur y esta misma, porque esto el 7 de octubre es una declaración de guerra. La declaración de la ONU declara la existencia de 2 estados, israelí y palestino. Palestinos no solamente no hacen un estado, sino que 5 países invaden Israel recién nacido, que ganan pues porque no pueden perder, porque entonces los matan a todos, pero ganan. Luego la de los 6 días, que eso ya es un ejército bien preparado, etcétera. Pero es que todo lo que ha venido después, que además casi siempre empieza igual, cogen, no pocas veces por sorpresa, a Israel. Pero claro, Israel es como una ballesta. O sea, tú la tensas y como tienen que sobrevivir, ¡fua!,
se dispara. Yo tengo que decir que me sorprende muchísimo de todas formas el ataque del 7 de octubre en el Festival Nova, aparte en un sitio donde yo podría haber estado perfectamente, o sea, por eso es un ataque a nuestra sociedad en general. Claro. Y me sorprende que teniendo al Mossad y teniendo unos servicios secretos de los mejores del mundo, que el ataque fuese tan exitoso para Hamas. Me sorprende mucho. Eso es una cosa que estaban preparando, pero igual que los túneles, se han encontrado con muchos más túneles. Sí, ayer hablaba de una infraestructura de miles de terroristas localizados. Hoy, por cierto, en la prensa, y en esto es interesante, claro, se han cumplido 9 días desde que el presidente del gobierno anunciase ese plan para el embargo de las armas y de la munición de Israel. Todavía no hay texto en el boletín oficial del Estado y hoy se habla, al menos en 2 periódicos, uno de ellos es el tuyo, Paco, de un enfrentamiento entre defensa y el propio gobierno, precisamente por la intromisión que querría hacer el presidente del gobierno en asuntos de defensa nacional, ¿no? Mira, lo decíais antes, Israel es un Estado que nace para defenderse, ¿no? Es decir, nace además de izquierdas y la gente laborista, socialdemócrata, es más, los kibbutz comunistas. Sí. Claro. Efectivamente, ellos son gente, además, va en su forma de entender de una sociedad perseguida desde la época de los romanos y antes, ¿no? Babilonia, etcétera, y entonces tienen una tecnología militar impresionante, ¿no? Entonces la tecnología militar ya no es solo cañones, ya no es solo tanques, sino es la tecnología que va dentro de ese armamento o la tecnología de seguridad. Si tú haces un embargo 100%, ¿no? Bloqueas los sistemas de seguridad españoles, es decir, es que estos animales que hay en el gobierno, como son una colección de ignorantes, ¿no? Aparte de ser una enorme injusticia lo que estamos viviendo, y es fruto también, si me permitís el comentario medio frívolo, de lo caprichoso que es la sociedad europea, que pasa de defender a Afganistán a muerte, a Afganistán o a Ucrania, ¿no? Yo me acuerdo todavía de la gente que quería ir con ambulancias, con camiones, etcétera. Ahora ya nadie quiere. ¿Cuántas pulseras como esta de Ucrania ves ahora por la calle? Nada, ninguna. No. Y también nos preocupó mucho la catástrofe en Siria y la catástrofe en Irak. Y el Bataclan. Todo nos preocupa mucho hasta que de golpe hay una serie que nos interesa mucho más, o una película, o otro tipo de cuestión, ¿no? Y esto es una guerra de supervivencia y una guerra por la democracia. Porque antes citabais también un hecho impresionante, ¿no? Y es cuando el rey de Jordania pues ordena masacrar, claro. Y entonces matan a 15.000 palestinos. Porque piensa con razón que su reino desaparece en 2 años y mata a 14.000. Y luego va y ponen ese nombre, Septiembre Negro, porque fue en septiembre, y para matar israelíes. Dice, pero vosotros no es que seáis esquizofrénicos, que estáis locos. Es que casi todos los israelíes que yo conozco han perdido a alguien. Primero, todos son militares, es decir, es obligatorio para ellos. Y para ellas. Todos tienen, para ellos y ellas, digo, en genérico. 3 años de formación militar, todos, ¿no? Militar. Exacto, y son militares, ¿no? Y oye, pues cuando hablamos... yo siempre... Hay una cosa que también recuerdo, ¿no? Muchas veces Golda Meir. Golda Meir, muy popular, prestigiosa, pasa el desastre de la guerra de los 6 días, ¿no? Al final se gana, pero ya se va fuera. Claro. Netanyahu, es decir, inocente o culpable, me es igual, ¿no? Lo que sea culpable, el propio Estado de Israel le condenaría. Pero esta es una guerra rara donde no paran de advertir que van a atacar, ¿no? Es una cosa también que cuando se habla de genocidio, genocidio sería si Israel matara primero, perdón por que no se ofenda, ¿no? Al 20% de palestinos que hay en su territorio. Eso sería un genocidio. Empezar. Y siempre a las mujeres y a los niños. Efectivamente. El otro día comentábamos la Vendée, que por cierto vamos a hacer un programa especial sobre la Vendée. ¿Qué pasa en la Vendée? En la orden de la Asamblea Nacional Francesa, que se niega, la última vez hace poco, se niega a reconocer y a pedir perdón por el genocidio de la Vendée. Gracchus Babev, que era un comunista, digamos, romántico, inventó populicidio. Decía, porque es masacrar al pueblo porque es el pueblo. El pueblo era católico, además monárquico, pero básicamente católico. Mataban. Primero a las mujeres, las llegaron a meter en hornos de pan. A los niños con las pezuñas de los caballos. Y presumen de haberlo hecho. Es más, el que dirigía las columnas infernales, que así se llamaban, estaban muy orgullosos, como las Waffen-SS, etc., decía, puedo decir que no debo culparme de haber dejado un solo vivo en toda esta región. Se calcula que entre 150.000 y 250.000, estamos hablando de final del 18, que la población, aunque Francia era la más poblada de Europa, pero bueno, no era la de ahora. O
sea, era zonas enteras quedaron quemadas, porque además después de matarlos a todos, quemaron todo. Igual que los romanos sembraban de sal Cartago, lo quemaban todo. Bueno, exactamente eso es ir a los civiles, a por los civiles. Porque incluso los que sabían que eran militares profesionales, pero eran de esa región, se pusieron a defender básicamente de la cruz, el catolicismo, no les respetaron nada, se los consideraron como civiles. El comienzo, por eso le llama populicidio Gracchus Babeuf. Dice, bueno, es que esto no ha sucedido nunca. Es un comunista. Una revolución comunista. En nombre del pueblo no se puede matar a todo el pueblo. Sí. Pues sí, porque esto es cada uno. El genocidio de Lavandé es el modelo del genocidio soviético, de Lenin y Stalin, y es el modelo de la España del 36. Es anticatólico. Dice antimonárquico. No. Van contra el rey cuando se niega a firmar leyes anticatólicas. Hasta entonces les convenía. Pero tiene mucho éxito esta estrategia de polarización, porque utilizan palabras que son los significantes vacíos, es decir, utilizo pueblo. Sí. El otro día leíamos que el pueblo de Madrid se había rebelado contra el genocidio de Gaza. Son 15.000 los que han salido y no venían de Madrid, venían de Bilbao. Claro, fascista es otro significante vacío. Sí. Obviamente genocidio ahora es un significante vacío hasta que haya un tribunal que decida si eso ha sido genocidio o no. Según qué tribunal. Por supuesto. Pero polarizador es utilizar esto, porque al final la gente que no conoce estos tecnicismos, pues al final dice, no, hay una masacre y yo soy muy bueno y quiero decirle al mundo que soy muy bueno y entonces cuelgo en mis redes sociales. Bueno, lo mejor ha sido Pili Juerga, que dice, porque están todo el día con la masacre y el genocidio. Hombre, uno pensaría que el genocidio incluye alguna masacre, ¿no? Pero esta pobre discapacitada, esta lerda, que ayer dice que sí, que están pensando en no ir al Mundial, pero que todavía no hay nadie clasificado. La mitad ya están clasificados. Dice, no pasemos de pantalla. Sí, dice, no me pasen de pantalla. No pasemos de pantalla. Tú deberías pasar por la escuela. Su hijo, creo que tiene un hijo, le habrá dicho, mamá, está muy bien eso, lo de las pantallas, ¿sabes? Pantallas, sí. Ahí cuando Federico, vamos a enviar el Colacel. ¿A quién se lo mandamos a esta hora de la mañana? Hoy es complicado, complicado. Alguien que se lo merece, alguien que lo necesita. Nos podemos permitir a la licencia herreriana. Madrid, lo necesita, el Madrid lo necesita. Sí. Madrid, al final, con 10, el árbitro en contra y su puñetera madre, al final, Madrid gana. Yo, a ver, es que lo he visto entrenar. Mira, la belleza masculina que existe como la femenina. Cuando alcanza la perfección, en casa le llaman, de todo, el dios Nubio, el Adonis. No sabía que iban a hablar de mí hoy. Estoy así muy sorprendido, ¿no? Pero es que lo vi, estaba entrenando, ya se ha operado del hombro y ya está. Pero si es que parece una fantasía gay. O no gay. Leni Riefenstahl, ¿no? ¿Te acuerdas muy bien? Leni Riefenstahl, que luego, como se le acabaron los blancos, se fue por los Batusi. Bueno, pues de camino a los Batusi están los nubios, que eran tíos Bellingham. Es que cuando los ves ahí en África, ¿no? Yo me acuerdo en Kenia, ¿no? Te das cuenta de los problemas tribales, ¿no? Totales. De los que se consideran los masái superiores, ¿no? Que son frente a los otros, ¿no? Al final, tan antiguo como la historia de la humanidad. En la Guinea española había también dos tribus, los Fang y los Bubis. Los Fang, que eran grandes y sanguinarios, de ahí viene el régimen actual, y los Bubis, que eran más pequeñitos, más listos, y que colaboraban siempre con los misioneros. Eran los que hacían los hospitales, los maestros, que esos son pequeñitos, más agraciados. Los Fang son más feuchos, más severos, mucho más grandes. Y siempre ha habido, a los Bubis periódicamente los matan, pero se espabilan y siempre vuelven a... Mira los zulúes, ¿no? También otro grupo. Y es que África me apasiona, ¿no? Y es imposible, llegaron los europeos y no entendieron África y montaron un pollo, ¿no? Lo montamos. Se pusieron a hacer fronteras. Claro, si hubieras dejado los grupos étnicos, ¿no? En sus territorios, en paz. Y las fronteras que eran naturales. El río Congo, las montañas, tal. Eso se mantiene. Hoy, por cierto, hablando de África, Jacobo Vergareche escribe un buen artículo en El Mundo, en donde yo no sabía que su abuelo había sido quien había recuperado la Vuelta Ciclista a España en Bilbao, allá por los años 50. Y la ETA, por cierto, solo se lo he oído contar al alcalde.
esto de poner chinchetas, además de bombas, chinchetas y cristales, ayer lo ya lo también. hacían los etarras contra la Vuelta a España. Esther Muñoz ayer también lo dijo, la portavoz del Partido Popular y también la portavoz de Vox. Sí, les tiraron chinchetas, les tiraron todo tipo de... Lo ves en las películas, hasta los coches de James Bond, ¿no? Llevaban Totalmente. aceite, chinchetas y de todo, ¿no? Bueno, y lo entonces hacían a con Bellingham, el Yo corazón. reconozco que hay un ya lo punto, habéis decidido. sí. hay un punto exagerado de partidismo y tal. Mira, por llevar la contraria, me ha gustado la posición de Vox con respecto al velo en las aulas, ¿no? Que va a presentar. Hoy publica Voz Populi, mira que adoramos a Voz Populi, un informe sobre eso, todo de gente a favor del velo. No, señor. El velo es un signo de sumisión y va en contra de la Constitución española, porque discrimina por razón de sexo a los ciudadanos. Depende si es velo o pañuelo, ¿no? Porque yo he tenido alumnas musulmanas, ¿no? Y que llevaban libremente el pañuelo porque les gustaba. Y he hablado con ellas, ¿eh? Sí, No, pero podían no llevarlo en casa. Yo este año, sí. por primera vez en la costa española, en varios puntos de la costa española, me he encontrado con varias mujeres con burkini. Eso ya estoy en contra. No lo había visto nunca. Mira, esto es como el porro y la heroína, no son lo Mm. mismo, pero una cosa lleva a la otra. Bueno, pues esta señora, no me acuerdo cómo se llama nunca, esta de Vox, que es altísima. Parece del PSOE, las viruchas del PSOE. Como Diana Morán, el robot. Casi. Yo es que Diana Morán es mi favorita, pero es como un robot, ¿sabes? Yo cuando la veo... No, yo veo es como el príncipe valiente trans. Sí. O sea, el flequillo y todo, tú lo estiras al príncipe valiente y sale Diana Yo Morán. es que por mi otra vida coincido con ellos, además con lo que me odia pues Paquito Martín y todos esos. Claro, yo presido el Consejo de Carlos III. Madre Y entonces, claro, me los encuentro, ¿no? Y Diana Morán siempre la miro rato, pero no por ningún interés raro, porque es que está todo el rato con una sonrisa como Joker, ¿sí? ¿Estás Sí. ¿Te has dado cuenta? Sonrisa gingival, además, Sí, me he sí. dado cuenta. A mí me llama la Sí. atención y si no, le preguntaría, oye, Diana, perdona, no me atrevo. ¿De qué te sonríes? Sí, ¿de qué te sonríes? Pues no lo entiendo. Bueno, pues al grupo parlamentario de Vox, entonces, que es el que ha presentado la iniciativa. Sí. Bueno. Y a Bellingham. Venga, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy os quiero hablar de los temidos radicales libres que también han vuelto de vacaciones. Bueno, son los que provocan que nuestras estructuras, la piel, las uñas, el pelo, pero también esos tejidos que recubren y forman nuestros órganos se debiliten, pierdan vitalidad. La pregunta: ¿podemos combatirlos? Claro que sí, y no solo eso, podemos revertir, reconstruir para que lo notemos en la piel, pero también en nuestro interior. La forma más efectiva de hacerlo se llama Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado: eficiencia contra ese estrés, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. Llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, aquí que adoramos a los bebés y los producimos pero con mucha frecuencia, y qué guapos salen en esta casa, ¿verdad? Sí, muy guapos. Vamos a contar pues algo muy interesante. hay que ir al Corte Inglés. Sí, vamos a contar algo interesante para todos los que van a ser mamás o papás dentro de poco, o los que acaban de ser. En esta casa hay muchos. Sí. Ya ha empezado la Feria del Bebé en el Corte Inglés, solo hasta el 12 de octubre. Todo lo que van a necesitar para el bebé en las mejores marcas, con un 15% de regalo en puericultura, carrocería, textil, hogar bebé, juguetería de primera infancia y en parafarmacia bebé, para utilizarlo en próximas compras superiores a 40 euros. Con atención personalizada para todos los productos que van a necesitar: los carritos, las sillas, las cunas, los biberones, las sillas de paseo, todo lo que necesiten. Además, por cada compra superior a 30 euros participan en un sorteo diario de productos de las mejores marcas y tienen toda la información disponible en la tienda, en la web y en la aplicación. Hasta el 12 de octubre, Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo a las mejores marcas, lo mejor para tu bebé.
Bueno, pues continúa la sesión de control. Estaba mirando la hora porque más o menos hacia las 11:30 de la mañana está previsto que Jaime de los Santos, que es el responsable de Políticas Sociales y de Igualdad del Partido Popular, interpele a la ministra del Ramo sobre una noticia que publica hoy OK Diario, inquietante, Muy y son inquietante. los fallos que se están produciendo debido a ese cambio de proveedor en el sistema Cometa, que es el que controla a los nada más y nada menos que 5.000 dispositivos que ahora mismo tienen instalados como pulseras de control. Bueno, pues personas que tienen, hombres en su mayoría, que tienen orden de alejamiento de sus mujeres, de sus parejas, y que según ese cambio de proveedor que se ha producido desde el pasado 20 de marzo de 2024, todos los datos que están acumulados hasta esa fecha se han perdido. Es decir, se ha generado un problema a la hora del proceso incluso judicial, de absoluta de indefensión por parte de las víctimas. Nos relatan incluso que hay gaps en esos controles de horas, es decir, no se controla a la persona que lleva esa pulsera durante el tiempo, y que hace que la víctima pueda estar en alerta cuando recibe esa llamada, que es la siguiente: el agresor está cerca. Esto es lo que recibe la mujer que está alertada y que está siendo, pues de alguna manera amenazada, ¿no? Cuando no hay cobertura, cuando se la intenta quitar o cuando se rompe el cerco establecido, la distancia establecida, es cuando salta esa pulsera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora mismo está dando bastantes fallos y se debe precisamente a ese cambio de proveedor desde el Ministerio de Igualdad. Le van a preguntar a la ministra sobre esta cuestión y me parece lo suficientemente interesante, ¿no? Para allá hay una seguirlo. cuestión, y ahí lo planteo yo también a Paco, que es más de tal, aunque le sea es muy formal, pero Sí. el derecho, Paco, es que ve un vademec, un ve, no sé, yo sé, el derecho, aunque sea godo, y dice, ¡oh! Bueno, pero es que desde el punto de vista del derecho, eso prácticamente te destruye todo el proceso que lleva un juicio. Por ejemplo, imaginemos que un tío ha sido condenado, ha apelado, y en esa apelación de pronto desaparecen sus antecedentes. Ese tío acaba de ganar, acaba de triunfar, y eso es por un descuido negligente. ¿Por qué tienen que cambiar de empresa? ¿Qué pasa? ¿Han cobrado a alguien? ¿Ha cobrado una comisión? Pero legalmente imagino que eso supone tiene un unas trastorno. consecuencias. Es como muchas veces yo cuando veo alguna película me irrito, ¿no? Pero ya procuro no irrito pacíficamente, ¿no? Porque eso es una causa de nulidad, ¿no? Es decir, Claro. hay una serie de cuestiones en derecho que es muy garantista para la custodia de las pruebas, es decir, es fundamental, es la esencia, ¿no? Es decir, tú puedes pensar que alguien es culpable, bueno, las X de los GAL, que todos sabemos quién era la X, pero como no hay la prueba material, Bueno, y las ¿no? pruebas del 11M, Claro, y que los- las destruyeron todas, incluyendo los trenes. y los esta, indicios, esta sí. mañana, Sí, ya lo he Pachi oído. López, hace falta ser bobo. Bueno, es que, chico... Qué está gran bien. error el PP cuando le... Qué ingrata es la gente. Lo hizo Lehendakari. Y qué ingrato ha sido él y otros, ¿no? Ante aquella generosidad que tuvo el Partido Popular, que es lógica, ¿eh? Sí. En aquel momento pues parecía... Sí, pero vamos. ¿sabes? Y luego pues eso también tiene consecuencias, porque la factura se la pasan al PP y no, por cierto, al Partido Socialista, los del PNV, que son los más falsos del mundo, ¿no? Pero es verdad que lo que decías también es que este es un gobierno chapucero, porque mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, el modelo anglosajón, ¿no? Que una cosa es el gobierno y otra cosa es la administración. Y aquí esto lo hemos confundido. Bueno, lo han confundido porque ellos quieren confundirlo. Claro, asaltan la administración. Entonces es una cosa que yo siempre les digo lo mismo. Oye, vamos a ver, modelo anglosajón, hasta subsecretario funcionario. Entonces no pasan estas cosas. Hombre, hay errores. Yo no digo que en Inglaterra sean perfectos, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos tú sabes que hay unos señores que se dedican al servicio público, que votarán laborista, que votan conservador, pero que aquí no, aquí asaltan y las empresas públicas. Mira lo de Radio Televisión Española de ayer, que es impresionante, ¿no? Es decir, al margen de lo que cada uno piense, y es que el gobierno tiene en televisión, Telesánchez, tiene absolutamente una marioneta. ¿Por qué? Porque al final aquí piensan que lo del dinero público es para ellos, ¿no? Para llevárselo crudo, para colocar amiguetes, es decir, es igual el mérito y capacidad, que es algo de sentido común. Y yo quiero que me gobierne alguien que sea, perdón por la mejor que yo, ¿no? No peor, ¿no? Que sepa más. Bueno, pues ahí tienes el modelo Sánchez. El modelo Sánchez es eso,
él es Ahora, medio... en esto, después de tanto hablar de que hay que proteger a las mujeres, pero bueno, habéis desprotegido mira, estoy más viendo que algún nunca. dato más que aporta la información de OK Diario, que la verdad es que es muy completa. Claro, al cambiar de proveedor, la calidad de la pulsera es inferior, el coste de la lo anterior... han hecho para abaratar el coste. Claro, para abaratar el servicio. 1.500 euros la anterior pulsera, la actual 150. La calidad es mucho más deficiente hasta tal punto que permite al maltratador quitarse la pulsera. Las mujeres, alguna de ellas en su desesperación ha preferido directamente apagar el sistema de control porque no le aporta ningún tipo de seguridad, y aporta un dato interesante, y es que al parecer ya hay mujeres que han llegado a perder juicios porque el historial de posicionamientos que se han dado sobre el maltratador era incorrecto, es decir, el GPS le localizaba en un sitio cuando realmente se encontraba en otro. Yo quiero decir algo sobre el tema del derecho procesal y los cambios a los que nos estamos enfrentando ahora. Este es un ejemplo de un error sistémico, pero a lo que nos enfrentamos es muchísimo peor. Si tú tienes la posibilidad de manipular a través de inteligencia artificial las pruebas de un juicio, o si las creas para provocar un juicio, que es por donde está yendo Santos Cerdán con los audios, diciendo yo no me reconozco en estos audios, vamos a entrar en una revolución absoluta del derecho procesal y de las pruebas que se aporten. Si yo puedo falsificar todo tipo de documentos, bueno, la falsedad documental ha existido siempre, pero ahora con los deepfake, que son con estos vídeos, podemos crear problemas dentro del ya de por sí complejo ecosistema judicial, que no solo va a ser provocado por un error como es esto, que probablemente haya algo de inteligencia artificial y algún error de inteligencia artificial, sino que va a multiplicar por 1000 la anulación de juicios. La inteligencia artificial, que es maravillosa, ¿no? A mí me gusta, pero claro, tiene un impacto brutal en todos los terrenos. En unos para bien, ¿no? Y en otros lo que tú estás diciendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, para bien. Cirugía mamaria, por ejemplo. Cada cirujano, ese tipo exacto de tumor, etcétera, tiene, a lo mejor de pronto tiene 4 millones de referencias de operaciones con un tumor idéntico. Entonces puede ir al 99% con la seguridad de esa experiencia. Pero yo, en el mundo, por ejemplo, de las humanidades, en el de la política y desde luego en el de la justicia, me parece el peor peligro que ha habido desde... Yo lo veo en las tertulias, ¿no? Porque yo cuando es un tema que no conozco intento ser muy prudente, intento dar una opinión superficial y tal, ¿no? Pero ya me contaban de una persona X, ¿no? Que en una tertulia, pues directamente murió el Papa, y entonces se puso, dime cosas buenas y malas, ¿no? Y la persona que tiene al lado lo estaba viendo, ¿no? Y entonces, llegado el momento, esta persona leyó, ¿no? Lo que le había dicho la inteligencia artificial. Dices, hombre, pues para eso, en lugar de tener a alguien que opine en una tertulia, te montes un robotín, ¿sabes? Y en la universidad nosotros... Bueno, ¿qué trabajos ahora ya? Nada. Yo no les hago... Bueno, yo desde hace mucho tiempo, pero yo les hago escribir a mano. A mano y en oral. Y oral. Y por eso, pues ellos a veces se quejan porque otros profesores no lo hacen, pero yo sinceramente no lo voy a hacer de otra manera. Los trabajos era algo que a mí me ayudaba a complementar la nota, ¿no? ¿Sabes? A mí me gustaba mucho, porque además yo siempre les dejaba trabajo libre, es decir, un tema, yo les decía como para qué tal, y claro, ahora ya dices, ¿qué trabajo? Muy bueno, claro, te dan unos trabajos brutales. Y eso no es una cuestión ideológica. Yo tuve de profesor de historia en la Universidad de Zaragoza, en lo que se llamaban los comunes, a Carreras. Carreras era un tipo que había estado en la Alemania Oriental, no te digo más. O sea, era comunista. Todo el curso fue un estudio de la Revolución Francesa con el libro de Lefebvre, y para complementar los becarios, etcétera, uno de Soul, que ese ya era comunista total. Pero había también la posibilidad de completar o mejorar tu nota con otro libro de tu elección. Y yo hice una cosa sobre los ciclos económicos en la Reconquista de Ubieto, grandísimo catedrático y tal. Pues si no me puso un 10 me pondría un 9, porque es que además... Pero él era muy buen profesor, lo que pasa es que el profesor que tuvimos pues era un tonto. Y claro, ver toda la Revolución Francesa descrita como la lucha de clases de Marx, con algún toque más ya puramente leninista, y de bueno, no es que te hagan progre, es que te hacen bolchevique. Y es verdad que en Zaragoza luego está el Pilar, la Romareda para compensar y tal, pero era así. Pero yo tenía una muy buena formación que venía del instituto. Ahora, anteayer, un profesor salía, un maestro,
dice, aunque dejaba la enseñanza, porque él hace segunda enseñanza, dice, no tienen el nivel de la primera. Cuando empecé yo a esto, dice, no puedo seguir. Es muy duro. Estamos viviendo en la universidad momentos muy complejos. Sí. Y hablando de la inteligencia artificial, hace unos días comentábamos aquí en el programa que los psicólogos están alertando porque se están encontrando con una nueva generación, sobre todo de mujeres, decían, que consultan a la inteligencia artificial. Su terapeuta es la inteligencia artificial, pero vamos, cuestiones como debo cortar con mi novio, debo seguir con él, me ha hecho esto se considera un maltrato, en fin, esto con la inteligencia artificial. Que alimenta a esa persona, previamente. Claro, y que tiene todos tus datos. Lo único, por ejemplo, yo no dejo usar pantallas en la clase ni ordenador, a no ser que tengan que hacer un ejercicio específico, y por supuesto el móvil está completo. Es más, si veo a un alumno usando el móvil, le echo de la clase, porque si no, es imposible. Exactamente. Sí, porque al final el tema es el mal uso, ¿no? Porque es cierto que la inteligencia artificial va mejorando de forma espectacular, porque yo lo veo de una etapa a otra, porque yo voy guardando todas las búsquedas, ¿no? Y por veces me entretengo, estás viendo la tele y ves una película coreana y digo, mira, de la historia coreana no conozco, voy a preguntarle, ¿no? O a veces de cosas que sí que conozco, y ves que no te dice chorradas, cada vez, claro, como es brutal, ¿no? Pero claro, ¿dónde queda el pensamiento crítico? ¿Dónde queda el buscar? Personal. Claro, porque yo los trabajos que decía antes, yo siempre les decía el trabajo para que buscaran algo que les divirtiera, ¿no? Para buscar, decir, oye, un tema que os apasione, ¿no? A mí me es igual, yo ideológicamente he tenido alumnos de Esquerra Republicana, del Partido Comunista, de todo tipo, ¿no? Digo, mira, no digáis chorradas, es decir, podéis alcanzar la máxima nota, a mí me es igual la ideología de cada uno, ¿no? Pero claro, al final se va a responder también al modelo de sociedad que creemos, ¿no? Con unos políticos mediocres que no estudian nada, que viven a salto de mata de la última noticia y tal, ya la inteligencia artificial ya es perfecto para ellos. Es decir, imagínate Óscar Puente y todos estos. Óscar Bután. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es caluroso y más que se va a poner hasta pasado mañana. Pasado mañana se acabó, empieza el frío y el lunes se desploman las temperaturas. Pero de momento están aplomadas. En Madrid 34 de máxima, 39 grados de máxima en Badajoz y en Córdoba. Y la mínima, una mínima, como dicen los cursis y tiriteros de los periódicos deportivos que estropean España, es 2 dígitos. Dicen 2 dígitos. Para decir 10, podría decir decenas. Sí. No, 2 dígitos. El otro día había un tal Gutiérrez que decía que ya sabía el equipo de Israel lo que tenía que hacer. Esto publicado en el ASCO. Es que queda bien, es que los periodistas deportivos diciendo que está bien pegarles a los ciclistas si no se portan bien. Hay que matar al judío y tirar al ciclista si no obedece. Un tal Gutiérrez en un periódico deportivo. Piensa que lo de matar, yo no me había dado cuenta que por qué se llama judías, ¿no? Yo la verdad es que no... dice, matanza de judías, ¿no? Judías y matanza, ¿no? Sí. Y entonces, claro, los israelíes, todo este tipo de términos lo tienen interiorizado. Entonces me explicó que eso era despectivo de la época de Al-Ándalus, ¿no? Al referirse a las alubias, ¿no? Bueno, eso es una... Esto es como, probable, no digo que no. Esto es lo que sí era despectivo es... ¡Qué judíada me han dicho! Sí, exacto. Pero que aluden a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que era judío. Sí, exacto. Y los que le rodeaban todos eran judíos. Todos. Es una cosa tremenda. En fin, bueno, pues así está el tiempo. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues en el IBEX 35, que ayer cerraba con caídas, ahora mismo recupera parte del terreno perdido, pero en cualquiera de los casos sigue en cotas muy altas. 15.194 puntos para nuestro principal indicador, que se anota un ligero 0,26% ahora mismo y que, bueno, pues parece que tiene la intención de terminar la semana en ese entorno de los 15.200. Veremos si lo consigue con los niveles que tenemos ahora mismo de euro y de dólar, que también están jugando un papel muy importante en las cotizaciones. Bueno, vamos a buy and hold. Buy and hold.
Por supuesto tenemos que hablar de buy and hold, porque si hablamos de renta variable también lo tenemos que hacer de renta fija, y es que Rafa Valera, que es uno de los gestores y socios de buy and hold, ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español que aparece en el top 5 de gestores según Citywire. Y además lo hace no solo por un fondo, sino por la gestión de 2 de los fondos. Hablamos de buy and hold bonds y de buy and hold debt. ¿Quién quiere más información sobre estos fondos? Bueno, pues tienen que llamar al 900-550-440, 900-550-440, hablando con tu banco o entrando en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, noticia de interés cultural de la 11 que empieza ahora, pero va a seguir luego la mañana. Pues sí, hablamos de Nacho Cano, su nuevo espectáculo Ibiza Paradise, un dinner show, es decir, hay cena, sí, y nos traslada al Ibiza de los años 70, danza, música, todo acompañado de una propuesta culinaria los fines de semana, viernes, sábado y domingo en Cines Callao. Luego viene Nacho Cano, sí, y bueno, todo el mundo ganas de ir a este Ibiza Paradise y disfrutar de una buena noche. La propuesta culinaria que yo conocí en Ibiza, como éramos pobres, íbamos a un camping en Santa Eulalia, que era gratis. Claro, bueno, es que si vas a Ibiza hay que ir a Santa Eulalia. Y entonces allí yo descubrí una cosa que no sabía que existía, que era que, claro, no iba a ser de restaurante, no había con qué. Pero un tío que tenía un chiringuito había creado una cosa extraordinaria, que era una media baguette, así, por la mitad, con queso el caserío, frotaba el queso y ponía unas rodajas de tomate, tal cual. Oye, en la playa, con el calor de agosto, en Ibiza, ese bocadillo traído por ese hombre providencial, fresquito, sacado de la neverita, tomate bien fresco, el caserío, del caserío me fío. Qué buenas tardes he pasado yo gracias a esa propuesta culinaria que le llaman ahora. Yo creo que en el Ibiza Show, Dinner Show que nos propone Nacho Cano, otra cena, ¿no? No sé, algo. Hombre, sí, yo reconozco que aquí era supervivencia. Pero tomate payés seguro, de los payeses ahí buenísimos. Sí, pero allí yo no sé, sería de nevera. A mí me estaba muy bueno. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde han ido hoy? Porque mira que hay asuntos de actualidad. ¿Por dónde van los oyentes? Pues hoy opinan sobre el despropósito del gobierno de obligar a las empresas, a las grandes empresas de más de 250 empleados o que facturan más de 50 millones de euros al año en el conjunto del país, a que atiendan a sus clientes en las lenguas cooficiales, de modo que van a tener que aprender gallego, euskera, catalán, aquí no valenciano. Llegamos a los 200, aunque prácticamente tenemos ya 200 empleados en la plantilla, con los colaboradores más. Ahora, como quieran catalán, me van a oír. Te diré que esta medida afecta fundamentalmente, Federico, a eléctricas, a compañías de suministro de gas y agua, a todo el que puedan pillar para decir cómo nos reprimen. Es un error pensar que van de buena fe. No, bueno, pues mira, van a tocar las narices. Compañías aéreas entran también en el sector, las empresas de paquetería, los bancos, las aseguradoras, y además van a ser estas empresas quienes deban garantizar la formación de sus trabajadores, de modo que o bien hacen una tremenda inversión en la formación lingüística de sus empleados, o bien lo que harán es ya contratar a personal nuevo, formado y que sepa esas lenguas, creando una enorme desigualdad a la hora de poder acceder a un puesto. Sí. No, hay que decir que es clamorosamente ilegal, rabiosamente anticonstitucional. Exacto. Y desde luego, si lo que el otro día lo decía Vidal Cuadras, y es verdad, si lo que quieren es que sea todavía más antipático el catalán y Cataluña, hay una lengua franca en eso. Es la barbaridad. Mira, yo soy catalán, lo digo siempre porque eso les mortifica mucho, ¿no? Y hablo catalán, etcétera. Me parece una barbaridad tan impresionante, ¿no? Tan disparatado, cuando existe un idioma común. ¿Para qué vamos a malgastar dinero? Yo lo siento, oye, pues para los licenciados en filología catalana, pues estarán o gallega o euskera, ¿no? Es una barbaridad. Hay una y cosa, no es constitucional. Eso... El otro día, primero, la Constitución es taxativa. El único idioma oficial y obligatorio en toda España. A mí no España me pueden imponer a una empresa. La libertad de empresa. Bueno, eso por supuesto. Pero estos la atropellan. La Unión Europea se basa en la libre circulación de personas y bienes y en la prevalencia del derecho. Bueno, ¿qué derecho? Si aquí la Constitución dice que solo hay una lengua oficial que tienes el deber de conocer y el derecho a usar. Debería usarla, entonces, la tiburona, la noguera, la Miriera.
Bueno, Miriam, Bella. Pero que lo gasten en otras pero cosas. Vamos a ver, el otro día la veía. A mí me gusta, sé catalán, pues me gusta Silvia Orriols. Creo que el primero que la elogió y dije que esta tía va a mandar en Cataluña y vamos a tener, porque una cosa es que alguien hable bien y otra cosa es que las ideas A mí me sean da buenas. vergüenza ella. Yo he coincidido, yo me produce una gran desazón. Porque es muy básica. La imagen que da de los catalanes. Bueno, ¿no? perdona, Es decir, eso... pero la Nogueras, que es buena parlamentaria, se pone a hablar, todo el mundo se pone el pinganillo, la gente la deja de escuchar. Pero el otro día, cuando le atizó a Yolanda Díaz, le dio una serie de bofetadas, Ahora en unos pero no minutos, se le escuchaba. Ahora en unos minutos la escucharemos, porque ha interpelado al presidente del gobierno y le ha dicho, bueno, le queda a usted por darnos esto, esto y esto. ¿Está usted en condiciones de continuar gobernando? Le ha preguntado Nogueras. Mira, Luego la vamos a ver. Yo si me interpretas lo que diré y no es ironía, yo los apoyo. Es decir, a Puigdemont y a Nogueras siempre digo, no, son coherentes. A mí no me engaña. El problema es el PSOE. Claro, a mí que ellos sean independentistas... Oye, pues es que no lo han escondido jamás. No. Yo los conozco desde pequeñín. Entonces yo sé que Millán Nogueras quiere la independencia de Cataluña, que Puigdemont quiere eso. Oye, no pasa nada, está en su derecho. Siempre que no sea con mi dinero. Exacto. Ahí es donde voy, ¿no? No somos como se dice siempre, una democracia militante, por tanto, perfecto, ¿no? Sí, pero tampoco somos una colonia. Exacto. ¿Y el problema cuál es? Es el PSOE. Porque, oye, al vicio de pedir, no dar, ¿no? Entonces, si el PSOE fuera leal con la Constitución y con España, tendría que decir, oye, lo siento, Miriam, mira, es muy simpática, pero no. Eso no. Oye, ¿que quieres dinero para reparar monumentos? Eso sí, ¿sabes? Porque eso es bueno para España y para de Aragón, ¿eh? Sí, exacto. Sigena. Siempre lo de Sigena es muy claro. Bueno. Pues una pausa muy breve y les escuchamos porque tienen muchas ganas de hablar los oyentes hoy. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver. Vamos a escuchar qué piensan los oyentes sobre la obligatoriedad de atender en las lenguas cooficiales a los clientes por parte de las grandes empresas. Un adelanto. Piden a esas compañías que se planten ante la obligación y esta nueva cesión del gobierno a Junts, que se rebelen, aunque hay otras opciones. Irse de España. O sea, que el servicio de atención al cliente de las empresas tenga que ser en catalán o tenga que aprender catalán. Bueno, pues nada, dentro de poco se reformará la Constitución diciendo que el idioma oficial en España es el catalán. Bueno, no pasa nada. Después diremos los demás que queremos, cuando vayamos a Cataluña, que nos atiendan en gallego, en valencià, no en catalán, que nos atiendan en euskera o que nos atiendan en suajili. Y entonces, pues bueno, ya es que esto es la Torre de Babel, es la inexistencia de país. Va a ser imposible de llevar a cabo. Vamos a ver qué empresa se va a ver obligada a enseñar a sus empleados todos los idiomas o todas las lenguas, mejor dicho, de nuestro país. A este hombre lo que necesita es tratamiento profesional ya, ¿eh? Me duele la boca y se me acaban los adjetivos para calificar todas las tropelías que hace este impresentable. Pero aún es peor que las encuestas le den 100 escaños. Inconstitucional totalmente. No se puede obligar a la empresa lo que la Constitución no obliga. Yo de las empresas me plantaba, denunciaba esto a los estamentos internacionales y oficiales y europeos y que se haga cargo el Estado del coste de todas estas acciones que impone. Porque tienen que ser las empresas que corran con este gasto. ¿Y esto quién lo paga? La Escuela Oficial de Idiomas. Y luego, ¿quién nos va a poner la multa? Junts, porque es que me troncho. Puestos a pedir que los andaluces pidan que reciban a los clientes bailando una sevillana y los aragoneses bailando una jota. No tiene sentido ninguno. Yo antes de aprenderme todas esas lenguas, prefiero aprender portugués y llevarme a la empresa a Portugal. Que ni eso hará falta, porque allí con el inglés te arreglas perfectamente. Bueno, y todos hablan español. El portugués no lo entiendes. El de Brasil más o menos se entiende porque las vocales son parecidas. Pero porque hacen el esfuerzo. Bueno, o sea, ahí es oficial. Y porque Brasil, la fonética, las vocales, que es la base de todo, son muy parecidas, son más abiertas. En cambio, la de Portugal son más cerradas, son pero oscuras. El portugués hace el esfuerzo de hablar. Sí, señor. Y además, aparte que es gente educadísima. Y eso en general, ¿eh? A mí me fascina la cantidad de idiomas que primero están muy bien formados. Es decir, las élites portuguesas, siempre, históricamente al ser, dicho con respeto, un país pequeño, pero siempre lo han sido. Exacto, ¿no? Entonces ellos iban, es verdad que miraban más hacia Londres que hacia Madrid. Que es muy normal encontrar gente formada por Oxford, por Cambridge, Edimburgo. ¿Sabes cómo se llamaban a sí mismos los románticos? El romántico tardío, al final del 19. Decía, somos
Vencidos da vida. Está muy bien. Vencidos por la vida. Hay que escuchar el fado para entender cómo es su tristeza. Vencidos da vida. Sí, pero mira, con todo esto de los idiomas... No te vayas del micro, que sí, es verdad. Y solo una cosa a propósito de este asunto. Vamos a ver. Lo de Sigena, que es cultura, eso sí es cultura robada, se niegan a devolverlo. ¿Y qué va a hacer el siniestro Urtasun? Nada. Bueno, Urtasun, que está contra los toros, que quiere descolonizar los museos, es decir, destruirlos, porque un museo es precisamente lo que hace, recoger cosas de otras culturas, pues eso tiene valor. Pero este Memo, este clásico pijo catalufo, separatista, de familia carlista... Pero es que él es peligroso, porque es un hombre muy simpático, de trato, muy inteligente y preparado, es decir, es diplomático, fue el número 2 de la oposición, el número 1, me lo contó él, ¿no? Fue el hijo de Pepe Borrell, ¿no? Por tanto, es una cabeza bien amueblada, al servicio del mal. Eso bueno, es lo bien comunista. Amueblada, que dice unas gansadas monumentales. Sí, pero bueno, como, oye, la AMLO y su mujercita, pues los dos doctores por la Autónoma de México, que es una muy buena universidad, con unas tesis doctorales, pues infectas dedicadas a atacar España, ¿no? Sí. Es decir, el problema es ese. Pero mira, en esto de los idiomas, si es que vamos a un mundo donde ya con la inteligencia artificial, que eso es la parte que a mí me gusta, ¿no? Pues te pondrás un pinganillo y entenderás y te entenderán, ¿no? Lo curioso es que ahora ya te dan como un micrófono, han hecho los primeros, que tú hablas en tu idioma o en el idioma que te apetezca. Tienes un auditorio, claro, sí, bueno, ya está en el móvil. De hecho, los traductores, yo tengo una amiga que es una muy buena traductora, ella vive en Suiza, ella es traductora al italiano, al alemán, habla francés porque es medio francesa, español también perfectamente, y ella tiene cerca de 30 años de trayectoria como traductora y ahora mismo se está reciclando en Suiza para introducirse en el mundo de la docencia, porque los traductores se están quedando sin trabajo. Eso es verdad. Sí, yo tuve que traducir un libro cuando hice el doctorado de historia, un libro en inglés y tal, y lo traduje perfecto gracias al bicho, ¿no? Sí. ¿Sabes? Yo le iba a tal y además te lo traducía. Es verdad que necesitas todavía alguien que tenga un mínimo conocimiento. Yo no digo que sea ningún... pero bueno, es una... Eso contaba el otro día mi hijo David, que viene además de ese mundo, Cambridge y tal, que ahora ya la cuestión de la inteligencia en materia de idiomas, lo que se ha cargado es los traductores de literatura. Claro. Un traductor tiene que interpretar. Bueno, o de textos o de documentaciones para contratos. No, las documentaciones todavía, pero la literatura tienes que hacer una metáfora parecida a la que hace Tolstoy en español. Ahí en la literatura no hay transcripción literal, no puede haberla. Entonces ahí, pero claro, ¿cuál es el problema? Que la mayoría, por ejemplo, una novela policíaca, que siempre tienen poca complicación sintáctica para que sean más populares. Eso sí te lo hace una máquina. Y claro, eso es el 90% de lo que se hace. No son buenas ediciones, pero para ir tirando. Necesitas a alguien que te lo supervise. Te digo yo por mi modesta experiencia personal, ¿no? Porque un libro de historia sobre Napoleón, ¿no? Y estaba en inglés y tal, ¿no? Entonces necesitas tener una base, ¿no? Porque si no queda como... Te dice, puede cometer algún error gordo a la hora de traducir, pues nombres, etcétera. Pero por lo demás es súper rápido, más cómodo, es decir, ahorras muchísimo tiempo. No intoxica. Bueno, vámonos a las noticias porque sigue la sesión de control. Ahí está Daniel Muñoz pendiente de ello y todos los compañeros que están en el Congreso. Se están produciendo, pues intercambios de palabras y de que están muy nerviosos, interesantes. Sí. Moncloa están muy histéricos porque tienen claro que van a perder, ¿no? No solo perder, que ya perdieron, sino que no van a poder gobernar y la obsesión de Sánchez es engordar a Vox. Su única obsesión es... Bueno, pues con eso y un bizcocho. Sí, bueno, pero cada cual tiene su rollo en esta historia. Eso sí. Y durar hasta el 27. ¿no? No, eso seguro. Vamos. ¿Dónde va a estar mejor? Y si hay que robar, matar, lo que sea, lo hará. Yo creo que es porque él quiere mantener los dos mandatos como si fuese un presidente americano. Lo que quiere mantener es la familia fuera de la cárcel. Claro, y luego el ritmo de vida, porque mira, siempre que me hacen esta pregunta, que como os pasará, a mí me la hacen siempre. Los días estaba en una boda, todo el mundo me preguntaba, pobres, dice, ¿no le molestará? Digo, no me molesta, ¿no? Digo, ¿cuánta gente conoce? Les decía que vivan en un palacio, tengan 3 palacios a su servicio, aviones, helicópteros, gastos ilimitados y hacer lo que te dé la gana. Pues ya está. Familias, porque en el caso de Sánchez ya no es Sánchez. Bueno, el hermano, todo el mundo. E hijas, es familia. Todo. La familia. Bueno, vamos a una pausa muy breve, nos acercamos a tal y luego a la crónica rosa, que está carmesí. Me encanta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
de las salidas irregulares, desmantelando las redes criminales, luchando contra el tráfico y siendo evidentemente suficientemente efectivos y, le vuelvo a decir, trabajando en origen y en tránsito. Muchas gracias. Bueno, pues sonido en directo del Congreso de los Diputados. Federico, segunda sesión del control al gobierno de este curso político. Interpela ahora mismo a la... Muchas gracias, señor ministro. Pero hemos escuchado a Marlaska presumir, pero ¿cómo puede presumir semejante escuincle? Es otro farsante, ¿eh? Total, es uno de los grandes desengaños, y todos los compañeros suyos que han estado, tengo algún amigo que ha estado con él al lado, vamos, ¿no? Como juez, no políticamente, pues te dicen que está totalmente desequilibrado, con un ego, y es el pelota del régimen, ¿no? Sí, es decir, él y Diana Bonal son los mayores pelotas, esto te lo cuentan los ministros de Sánchez. En este pleno, mucho protagonismo para Gaza, también para la corrupción y para los pactos que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Cámara baja, Maite Loureiro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hemos escuchado al presidente del Gobierno casi susurrando después de que Míriam Nogueras le advirtiera con que si cree que va a poder seguir gobernando, el presidente del Gobierno incluso marcaba el camino a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional sobre la amnistía a Carles Puigdemont. Escuchamos el momento. Estan convertint treballadors pobres a una generació sencera. La pregunta és, senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir gobernant? Y señoría, nosotros estamos cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y estamos cumpliendo también con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario en el ámbito del impulso de las lenguas cooficiales, no solamente en el Estado, sino también en Europa. Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo, señoría. Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Bueno, pues apretaba Nogueras al presidente del Gobierno y conseguía ese compromiso por parte de Pedro Sánchez. Después, en los pasillos, confirmaba que el acuerdo suscrito precisamente hace unas horas para aplicar el catalán en todas las empresas de España, que tienen más de 250 empleados, aplica efectivamente en todo el país. Escuchamos a Nogueras. Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tot Espanya. Bueno, pues como veis, el Ejecutivo cada vez más nervioso ante esas exigencias de sus socios para poder seguir en la Moncloa. Bueno, esta tía está loca. Ahora les da igual. Han llegado a un punto de chifladura que les da igual. ¿Has visto el tono de él? Sí, como susurraba. Bueno, es que yo pensé que en un momento iba a hacer un puchero. Sí, no, por favor. A mí me recuerda, uno de IBEX una vez me decía, dice, no, los fondos que me mandan en la compañía me convocan. Es como te convocan a Boston, a Nueva York, ahí para que expliques, ¿no? Sí. Pues lo mismo, yo he pensado en lo mismo. Pues te convocan, se pone el amo ahí delante. Está sometido. Dime, pero vamos, es que me ha faltado verlo pero a gatas, es que por allí. ¿Y el aval del Constitucional? Eso es, que se ha inventado, tenemos ya... ¿Pero qué vas a tener? Hay que decir que en los pasillos del Congreso no solo se ha hablado de ese pacto entre PSOE y Junts para imponer el catalán en las empresas, también del retraso en el embargo de armas a Israel. Leticia Barquín, cuéntanos. Buenos días. Sí, el Gobierno y sus socios han decidido apropiarse del conflicto en Gaza, reduciéndolo a un debate puramente terminológico en torno al Real Decreto Ley que impondría un embargo de armas a Israel y que el Ejecutivo prevé llevar al próximo Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado tajantemente que no hay ninguna discrepancia en el Gobierno de coalición, reforzando así la narrativa de que el problema no es político, sino técnico. También se ha referido en este sentido el ministro Óscar López. Lo explicará el Gobierno, lo explicará la Moncloa, lo explicará la Defensa. No conozco el contenido exacto de Defensa, ¿no? Yo creo que lo importante es la voluntad del Gobierno. España está a la cabeza en el condeno a genocidio. Toda la comunidad internacional reconoce que el Gobierno de España es uno de los más avanzados y cualquier dificultad técnica que tenga se resolverá. Desde Sumar y en sintonía con el PSOE también atribuyen el retraso a cosas técnicas. La ministra de Infancia, Sira Rego. Lo que está sucediendo en este momento es que estamos trabajando con determinación y la previsión es que vaya el Real Decreto al próximo Consejo de Ministros. Ya se ha explicado que tiene una complejidad técnica importante, pero en cualquier caso estamos trabajando para que vaya al Consejo de Ministros. Los socios de Sánchez ven en el Gobierno una simple estrategia de titulares y Gabriel Rufián compara a Israel con los nazis. Siempre tan fino, tan delicado y tan apropiado. Este es el tío más tonto de Santa Coloma que solo en Madrid puede colar como un tío gracioso y chispeante. Es un desertor. Vete a Santa Coloma. No lo quieren. Ya esto es como el Tucán de Fene. Tucán de Fene, que es Yolanda Díaz. En su pueblo es donde menos la votan de Galicia.
Cuando llegó Rufián aquí a Madrid, dijo que solo venía para 3 meses, porque en 4 o 5 meses máximo Cataluña ya sería independiente. No hay manera de echarlo, pero ni con una excavadora, ¿eh? Pero viste que se autopropuso como líder de la izquierda, del PSOE, y Junqueras le tuvo que parar rápidamente las piernas y decir, oye, tío, hasta aquí hemos llegado. Un último asunto. Hemos comentado esta mañana la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el Partido Popular, con el alcalde Xavier García Albiol a la cabeza, para promover el uso del catalán. Bueno, pues la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, se muestra así de contundente en declaraciones a este programa. Esto supone, por ejemplo, que se va a reforzar aún más la presencia del catalán en la vida cultural, por ejemplo, y educativa y social del Ayuntamiento, cuando no hay actividades nunca promocionadas en castellano en el Ayuntamiento. Se habla de que la acogida a las personas inmigrantes se va a hacer exclusivamente también en catalán, porque eso es lo que dice el Pacto Nacional por la Lengua. Y se habla de dar soporte a las asociaciones que promueven el uso del catalán, es decir, a la ANC, a Unión Cultural y a Plataforma por la Lengua, las mismas asociaciones que promueven el incumplimiento de las sentencias y que están detrás del acoso a las familias que piden bilingüismo. Es increíble que el Partido Popular apoye esto en Badalona, y el Partido Popular tiene que saber que los ciudadanos nos sentimos decepcionados por un partido que dice una cosa y hace otra, y esperamos una rectificación urgente en Badalona del señor Albiol, porque esto es incalificable. Pero calificable. Cobardía. Eso se llama cobardía, falta de criterio, y un partido que está... Pues Soraya ha vuelto, manda Soraya, el espíritu de Soraya lo domina todo. Es decir, el otro día me contaban que estaban ya en el Consejo de Ministros, solo lo sabes tú mejor, estaban ya anuladas, canceladas todas las las embajadas, las diploembajadas, todas. Y Soraya se puso como una hidra y se lo cargó en el mismo Consejo de Ministros. La Soraya ahora ha cogido Feijóo a un Nadal, llamados los Dalton, porque eran los pistoleros de Montoro. Pero ¿quién le cuenta? ¿Qué Soraya le cuenta a Feijóo que tiene que suicidarse? Pero lo más bueno es que Feijóo no se ha dado cuenta de una cosa, y es que los Nadal se consideran superiores al resto de la humanidad. Por supuesto. Superiores, ¿no? Que entonces miran a Feijóo y dicen, pues es que este Feijóo, yo soy más listo. Mira, te voy a hacer un favor. Voy a ser ministro y hacerme rico. Sí. Pero si te han echado de la universidad, soy inútil. Sí, como son técnicos comerciales, y hay técnicos comerciales magníficos, o vaya por delante, ¿no? Pero los Nadal no caen bien, me decía, vamos, es decir, dentro del Partido Popular es de esos nombramientos asombrosos de Feijóo, que hace cosas muy buenas, pero coge a un tipo desagradable, bordes, arrogantes, sobrevalorados, ¿no? Porque pareces, oye, el mejor economista de la historia debe ser, tío, de verdad, increíble, ¿no? Pues ahí lo tienes. Vuelve Soraya, la gran presidenta del Consejo de Estado, ¿sabes? No, eso es lo peor, es que sea del Consejo de Feijóo. Sí. O sea, Soraya es la tía más nefasta, incluyendo Mariano Rajoy, que ha tenido la derecha española. Sí que es cierto que Alberto Nadal le da a Feijóo, y yo creo que por ahí ha ido también en la cuestión, una agenda internacional de contactos importante que no tenía. Pero, Verdana, los contactos los tienes por cualquier lado. Yo os explico lo que explican, lo que venden desde Génova. Eso está bien que catetos de hórreo se lo crean. Lo han echado de su universidad. Sí. Pero ¿quieres tener una agenda? Ahora mismo te la hago. Elige lo que quieras. Vas al lobby que lleva sus gestiones en Washington, por ejemplo, y puedes quedar el día que quieras. ¿Quieres crear un lobby? Lo pagas. Sí, pero sobre todo... Ese no. ¿Quieres uno nuevo? Pues uno nuevo. No, pero vamos a decir que es muy fácil, pero es que aparte Feijóo no lo necesitas. Es el líder del partido más importante de España y el segundo más importante del centro derecha europeo, después del alemán. Por favor, es que llamas por teléfono y tienes diplomáticos allí que te abrirán puertas, y yo no entiendo muy bien, y luego al final caen lo mismo. Mira, los economistas españoles están o influidos por el comunismo, desgraciadamente, o por la autarquía franquista, ¿no? Es decir, entonces siempre cualquier economista español, hay otros liberales, afortunadamente, ¿no? Y estos Nadal son pues dirigismo económico, es decir, mira, para Nadal, Alberto, quédate a cuerpo, que es simpático, es un tipo agradable, tiene buena planta, es más guapo, y habla japonés, es más simpático. Y te aceptará ser ministro, lo mantienes de ministro y ya está. Es encantado, cuerpo, es de derechas. Y además probablemente no llamará a los empresarios para amenazar. Efectivamente.
Bueno, a ver, Isabel González. Muy buenos Hoy días. día de revistas. Miércoles de revistas y además con portadas muy, muy variadas y muchos temas que comentar. ¿Quieres que empiece por lo institucional, que es la revista Hola, que se ha inventado una nueva generación que se llama la generación H y en la que hay una... H de Hola. Hay 50... ¿H de Hola? Podría llamarse la generación N, nuestra. ¿No? A ver, hay como unos 50 nombres, de los cuales conozco unos 10. He de decir que es culpa mía, no tiene nada que ver con la publicación. Mira que yo pensaba que estaba puesta en la cosa rosa, pero resulta que nada de nada. ¿Edades? Pues hay un poco de todo. Alice Campelo ya roza la treintena, pero está el cantante de Hakuna, por poner un ejemplo, ¿no? Vicky Fede, los clásicos, las Rochi Lafones, los Tomás Páramo, etcétera. Pero, como digo, hay unos cuantos que de verdad me tengo que poner mucho las pilas y este Hola es para guardar. ¿Para qué? Para que dentro de 10 años consultemos a ver quiénes eran estos jóvenes cachorros. No, en aquel programa. ¿Qué fue de...? ¿No os acordáis que llegó a salir en la lista de la generación H del Gran Futuro? Pues no se sabe qué pasó. A ver, Hola sí tiene razón en que marca tendencia y que la gente de la que se hablaba en su portada hace tantos, hoy día son famosos. Pues pero vamos a probar si con estos vamos a hacer la cápsula del tiempo, pero lo que sí que vamos a hacer es después un concurso. Os voy a poner a prueba. Viene Bea Cortázar y Dani Carande y os voy a preguntar si sabéis quiénes son algunos de ellos. Así que los oyentes muy pendientes de este concurso que voy a poner hoy con gong y con todo, y no hay premio, pero es igual. Bueno, asistir el día 26 en directo al programa que vamos a hacer en el Amaya. En el Amaya, sí, señor. Eso sí, es. Señor. Eso por un lado. Luego, Mar Flores, coletazos de todo lo que ha ocurrido. Vuelvo a propósito a la pregunta, de sus memorias. ¿Qué pensó al escribir este libro? ¿Qué iba a pasar? Hoy es portada de la revista Semana porque parece ser que a su hijo Carlos le ha sentado como un tiro la publicación de las memorias. Cuenta detalles demasiado íntimos para él, o que él cree que no debían salir a la luz, que ahora narra su madre, y dicen en la revista que incluso ha querido abandonar el concurso que están haciendo juntos. Ellos están rodando una historia para Televisión Española de decoración, hacen pareja porque aquí ya es lo de estudias o decoras. Aquí cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero bueno, el caso es que los dos están ahí en la portada sin mirarse, y esa es la razón para Semana, que explica que no se llevan bien y que se ha enfriado un poquito la relación. De su libro, de lo que más me ha gustado es cuando dice: y me llega alguien que hacía 5 años que lo tenía medio abducido el padre, lleno de tatuajes, con un aspecto horrible que yo no lo reconocía, el aspecto de delincuente. Efectivamente fue condenado por estafa. Y era su hijo, dice, pero lleva en 5 años sin verlo, lo que llega a mi casa es algo que nunca hubiera querido ver. Entonces, eso que es muy sincero, ahora se enfada él. La parte más bonita del libro es la del hijo, la redención y la de la madre. Porque lo de la madre lo hemos comentado poco, esa madre exigente, obsesiva, maníaca de la limpieza, etcétera. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Vamos a dejar ahí, el tema Mar, que también hace Semana algo que aquí últimamente hemos criticado un poco. Lo pone como exclusiva, no lo es. Ha cogido las declaraciones de Cayetano Martínez Dirujo hace 6 años en sus memorias y las ha replicado. ¿Qué ocurre? Pues que cobran muchísima actualidad porque no dice nada bueno de Mar, todo lo contrario. Habla de esa persona oscura y fría con la que se tuvo que gastar más dinero que con muchas otras novias. Eso en cuanto a... O sea, que es de la Virgen del Puño. Sí. Eso en cuanto a 2 de las grandes revistas, Semana y Hola. Pero me quedo en 10 minutos con la entrevista que hace Valeria Vegas, nuestra adorada Valeria Vegas, admiro a Alesia, a Teresa Bueyes, en la que confirma que ya no está con Pérez Simón. No, más bien, Pérez Simón ya no está con ella. Como de tapadillo, tiene razón, como de tapadillo, así dice, no, seguimos siendo amigos y tal, pero es la confirmación oficial de que es así. Y que no aparezca en las revistas, me gustaría dedicarle al menos un minuto después a el análisis del documental en Netflix que narra la vida de Marta Luisa de Noruega y su chamán, el chamán al que vosotros llamáis Durex, pero se llama Durek, ¿vale? Es que le llaman Federico y Dani Carande, le llaman Durex. En noruego se dice Durex. Coge la inteligencia artificial y lo verás. Y tiene la cara más dura. Si no sabéis noruego, ¿qué culpa tengo yo? Es Durex. Y eso que es una monarquía que no está mal, desde esto va a ser república. Sí, pero vamos, esta monarquía se va a acabar. Pero es de una familia antigua, ¿no? No es como los Bernadotte, que era un general... Un general francés. Mira,
como no molestaba a nadie, Sí, ahí se quedó. Dice, no habla sueco. Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, a punto de entrar en la cárcel con 30 cargos, 4 días por violación, y estrenan De un esto. mínimo de 10 años de cárcel. Se ríe de la monarquía en general. Dice, ¿qué es la monarquía? Tener que estar sentado derecho Eso en todos Durex. los actos públicos. Hombre, tampoco va a ser estar tumbado en un sofá. Conversaciones A ese le gustaría, planas y fondo. banales Bueno, que no Durex. tienen- Sí. Y a todo esto con planos de los reyes allí, como si fuera un reality, con una música que a veces es de charanga, así como de trompetilla. Es que O sea, no- Y Marta Luisa hablando con los ángeles, que hace así como que toca el Pero piano. que conste con que los el ojos príncipe cerrados. cae bien. Yo tengo algún amigo que está destinado en Noruega, ¿no? Y me contaba que es verdad que tanto el rey tiene un gran tiene gran prestigio popularidad. brutal y el príncipe, que a mí me Pero parece... cuando la princesa en un sitio así como de santería hace así, Con los dedos, empieza como a si toca el hablar piano muy con- rápido. con los ángeles, le falta, habría sido mejor lo que le encantaba hacer a Jesús Hermida, que era dice, cuando empiezo un nuevo programa tengo Ahora cuento más. mariposas en el estómago. Ahora cuento más detalles. sí, Y oye, avanzo. qué interesante. Que se va a sentar en esta mesa de tertulia Nacho Cano. Federico. Hombre, ni hablarnos de Ibiza. Paradise. Eso es el espectáculo que ha estrenado el pasado lunes, el pasado viernes en los Cines Callao. Y nos va a venir no solo a contar en qué consiste, sino a actualizar su situación judicial, tan comentada por otro lado, y a contarnos todo lo que quiera, porque ya sabes que le hemos dado un premio por sus Hombre, claro. andanzas aquí en nuestro 25 aniversario. Sí, señor. Y nos tiene que explicar cómo se ha sentido. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Si te estás